Hola chicos, hoy voy a hacer un análisis sobre qué hubiera pasado si Bruce Lee se hubiese enfrentado en su momento al mejor de la familia Gracie, o sea, a un exponente del jiu-jitsu brasilero. Lo voy a hacer como profesor de artes marciales y desde la lógica, tratando de no tener ningún tipo de fanatismo. Pero antes que nada, vamos a discutir un poco el tema de la legitimidad de Bruce Lee como arte marcial, que increíblemente, después de todo lo que él ha hecho y después de tantos años, sigue siendo cuestionadísima, quizás más cuestionada que nunca, por el tema del MMA y todas estas cosas. Así que vamos a tratar primero ese tema, después vamos a ver en detalle qué pienso yo, qué escenarios creo que habrían sido los más probables en un enfrentamiento entre Bruce Lee y algún representante de la familia Gracie, que en aquel momento eran los únicos que brillaban en el Jiu-Jitsu. Y al final del video les voy a dejar un regalito. Básicamente hay dos posibilidades, no mucho más, que se barajan cuando uno habla de Bruce Lee. Están las personas que sostienen que Bruce era simplemente un artista marcial promedio, o en el mejor de los casos, un buen artista marcial, pero no más que eso, y que gustaba de juntarse con los grandes nombres de la competencia de aquella época como una forma de legitimarse a sí mismo, ¿no? Esta es una posibilidad, es legítima, la duda es legítimo pensar esto, porque además no hay que ir muy lejos para encontrar casos así. No voy a dar nombres, pero hay muchos casos que uno conoce de grandes celebridades que hacen esto, que tienen un trasfondo en artes marciales, pero que realmente no son todo lo que claman ser y aprovechan su amistad con nombres que sí son importantes en las artes marciales para tratar de pegarse un poco a su fama y así ganar legitimidad a los ojos del público en general. Entonces, esta es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es que Bruce Lee sí fuera un auténtico fuera de serie y que estuviese muy por arriba de todos sus contemporáneos. Ahora, ¿cuál es el problema para mi perspectiva, con la primera opción, con esto de que Bruce Lee fuese un artista marcial amateur, como dicen algunos, que simplemente quería llamar la atención? El tema es que Bruce Lee se sabe, y esto no hay duda de esto, Bruce Lee era un tipo que tenía mucho carácter, tenía un carácter muy fuerte y era muy competitivo. Hay decenas de historias al respecto de esto. Entonces, a mí me llamaría mucho la atención que, dado el carácter de Bruce y dado el hecho de que él se codeaba y que entrenaba con tipos que eran mucho más pesados que él, que eran campeones de karate de la época, como Joey Louis, como Chuck Norris, como Mike Stone, que eran sus alumnos, si el tipo era un fanfarrón, es muy raro que ninguno de estos campeones le haya bajado de los humos, ¿sí? Porque era muy fácil, ¿sí? Como sostienen muchos. Bruce era un chinito fanfarrón. Cualquiera de estas personas que eran más grandotas que él, que también tenían entrenamiento en artes marciales, fácilmente le hubiera dado un coscorrón, un par de coscorrones, le hubieran puesto en su lugar y bueno, la gente se habría enterado. Me llama la atención. Muchos me van a decir no lo querían hacer porque lo necesitaban para hacerse famosos. Mirá, esas cosas, el tema del ego, el tema del carácter, son muy difíciles de manejar tanto, ¿sí? Si Bruce es, como dicen algunos, si Bruce fue un tipo fanfarrón y que no tenía, porque ponele que el tipo era, porque sí, Bruce, como te decía, tenía mucho carácter y él mismo lo decía, que una cosa es alardear, pero otra cosa es alardear y tener con qué respaldarlo. Si Bruce no hubiese tenido con qué respaldarlo, yo no creo que en algún momento, con el carácter competitivo que él tenía, no hubiese surgido un roce, porque hubieron roces, y que alguno de ellos no lo hubiera puesto en su lugar, ¿sí? Como trató de retratar Quentin Tarantino en esa película de porquería que hizo, que ni la terminé de ver, no por lo de Bruce, porque no me gustó la película, pero lo que Tarantino quiso retratar
habría pasado, ¿sí? Y eso no pasó, ¿por qué? Porque el mundo se habría enterado, por alguna fuente o por otra, así como nos enteramos de todo, nos habríamos enterado que algún doble o alguno de estos campeones lo hubiera puesto en su lugar, y no pasó. Siendo que, repito, eran alumnos muchos de Bruce y Bruce entrenaba con ellos. Ya si guanteaba o no guanteaba, todo indica que sí, por la mayoría de testimonios, pero incluso aunque no guanteara, si Bruce entrenaba con esta gente, supongamos, poniéndome en abogado del diablo, para hacerse un nombre a él mismo, para ganarse una reputación, codeándose con los campeones de karate al punto de aquel momento del peso pesado, alguno lo habría puesto en su lugar. ¿Está? Y esto me lleva a otra cosa. Bruce se exponía, ¿sí? Porque volviendo al punto si Bruce solo fuese un artista marcial de exhibición, de los que hay montones al día de la fecha, Bruce no iría en aquel momento. Bruce participaba en los torneos de la época, no competía, ahora vamos a ver por qué no competía, pero Bruce se exponía. Bruce iba en el medio del estadio, de donde fuese, y él daba la exhibición y no había nadie que lo defendiera. Si alguno hubiera querido desafiarlo, como también pasó en otras situaciones, habría podido desafiarlo sin ningún problema. Y de eso sí tenemos videos de Bruce en el medio de un salón enorme rodeado por multitudes de gente, dando una exhibición. Si alguno le hubiese querido pegar, nadie lo hubiera detenido, ¿está? Y Bruce Lee se exponía constantemente a eso. Entonces no creo que Bruce fuese simplemente un artista marcial amateur que era bueno en las exhibiciones y nada más. Después está el tema de la pegada de Bruce. Mucha gente dice que Bruce, tanto con las manos como con las piernas, tenía una pegada que era descomunal. Joe Louis lo dijo literalmente, tenía la pegada de un peso pesado, pero al mismo tiempo hay que recordar que la velocidad de Bruce Lee era de otro planeta. No solo tenía la velocidad de una persona de su peso, tenía una velocidad fuera de serie. Seguramente en este momento te voy a estar poniendo algún clip de Bruce moviéndose, y para que veas lo que era la velocidad de Bruce. Era una cosa descomunal la velocidad de Bruce. Entonces, si tenemos en cuenta esa velocidad, con la pegada que tenía, que en palabras de Joe Louis, no soy yo, la pegada de un peso pesado, el fanatismo de Bruce, que estaba todo el tiempo, era un obsesivo. Bruce no era una persona normal, era un tipo obsesivo. Se entrenaba más que ningún otro, no tenía un gramo de grasa en el cuerpo, era un tipo totalmente fanatizado con la idea del combate real, que este es el motivo por el que él no competía. No tenía ningún interés en aquellas competencias. Además, aclaremos una cosa, Bruce tenía tanto éxito en algo que era mucho más importante, que eran las películas, que ¿para qué iba a bajarse a lo que eran los torneos de aquel momento? Fíjense que el mismo Chuck Norris, después que se inició en el mundo del espectáculo, después que gracias a Bruce, de nuevo, porque fue Bruce el que lo invitó a hacer su primera película, Chuck Norris no compitió nunca más, ¿sí? Claro, ¿para qué vas a bajar de nivel? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? En palabras de Chuck Norris empezó a competir en aquel momento, en los 60, en lo que había en aquel momento, para ganar más alumnos para su academia de karate. Esa era su motivación. Entonces, una vez que vos, en el caso de Chuck Norris, que sos campeón mundial, que viene Bruce Lee y te invita a hacer una película, no volvés a competir nunca más. Entonces, imagínate Bruce Lee mucho más, mucho peor. ¿Qué motivación hubiera tenido Bruce Lee para ponerse a hacer karate al punto, estando en la posición en la que estaba? No tiene ningún sentido. Y otra cosa no había, chicos. Les digo esto para los que son jovencitos. No existía el MMA, no existía el full contact, ¿sí? El full contact lo inventó un alumno de Bruce, Joe Louis. No había nada. Entonces, Bruce no tenía ninguna motivación. Aún así, el tipo estaba tan fanatizado. Y esta es una cosa en la que muchos seguidores de Bruce fallan. Bruce hacía combate, viejo. Bruce no se quedaba ensayando técnicas con un tipito quieto. Bruce Lee peleaba a contacto pleno, y hay montones de sus alumnos que pueden dar testimonio de esto. A mí lo que me gustaría saber es qué pasaba cuando entrenaban. ¿Qué pasaba cuando entrenaban juntos Bruce Lee, Bob Wall, Chuck Norris, ¿sí? Joe Louis?
Me interesaría mucho saber qué pasaba cuando entrenaban. Porque acá, de nuevo, tenemos dos opciones. O le perdonaban la vida al chinito, como dicen algunos, o sea, estos campeones de karate de peso pesado le perdonaban la vida para acercarse al estrellato, digamos, para tener una oportunidad. O el chinito era realmente muy bueno. Y en los hechos, el único de los que entrenó con Bruce, que tomó clases con Bruce, que dijo algo distinto es Chuck Norris, pero todos los demás dicen que Bruce era un fuera de serie, ¿sí? Porque me podés discutir de los alumnos, está bien, es verdad. A veces el alumno tiende a poner en un pedestal a su profesor. Imagínate a Bruce Lee e imagínate en aquella época, más el origen oriental de Bruce, más siendo un chino en aquella época que las artes marciales recién se estaban descubriendo. Yo podría entender que me digas, lo habían puesto en un pedestal. Y solo era un artista marcial que hacía exhibiciones, que hacía golpecitos cuando la persona se quedaba quieta. Pero esta gente, estos campeones de karate, ¿sí?, entrenaban con él, entrenaban de igual a igual. Y de nuevo, los tipos dicen que Bruce Lee era un fuera de serie, excepto Chuck Norris, ¿sí? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Chuck Norris o le creemos a Joe Louis y a todos los demás que Bruce Lee era un tipo que con su baja estatura y con sus poquitos kilos era capaz de darle una paliza a cualquier otro? Todo lo que tenemos son testimonios, es decir, una suerte de evidencia circunstancial. Lo único que podemos hacer es tratar de agarrar todo lo que hay y compararlo para llegar de alguna manera más o menos a una conclusión. Pero a los detractores de Bruce les pregunto, ¿ustedes de verdad creen que algunos de estos grandes nombres del karate del momento le hubieran perdonado la vida a Bruce Lee solo para hacerse famosos? Y hubieran estado tantos años, ¿cuántos años pasaron ya de la muerte de Bruce? Todos estos años diciendo que Bruce era un fuera de serie, siendo mentira. ¿Por qué no dijeron antes? Y lo que han dicho otras personas que tiene mucho sentido, ¿por qué no lo dijeron en aquel momento? O en aquel momento ponele, abogado del diablo de nuevo. No lo querían decir porque querían hacerse famosos. ¿Por qué no esperaron un par de años después de que murió Bruce y dijeron, no, en realidad Bruce no era tan bueno? ¿Sí? Y de nuevo, te repito, solo tenés que buscar testimonios de gente que entrenó con él. Bob Wall, muchos de ustedes no deben de saber quién es Bob Wall, otros sí. Búsquenlo. Bob Wall era un peso pesado, era de karate okinawense, era un tipo que competía en el mismo circuito, era socio de Chuck Norris, socio de Joe Louis. Y me acordé de una cosa que quería decir de Joe Louis. Joe Louis, el primer campeón mundial de full contact, el inventor del full contact, era un tipo que, dicho por Bob Wall, porque eran socios, tenían una cadena de escuelas de karate, tuvo que romper la sociedad porque Joe Louis le partía la nariz a todos los alumnos y a todos los compañeros, porque el tipo siempre que guanteaba iba al 100%, les partía la nariz a todos. En un momento Bob Wall, y les voy a dejar en la descripción el testimonio para que ustedes mismos lo escuchen. Bob Wall tuvo que romper esa sociedad porque se le fundía el negocio. Entonces, esa era la clase, él mismo lo dice, esa era la clase de persona que era Joe Louis. Entonces, imagínate este tipo, peso pesado, campeón mundial, un tipo altamente competitivo, entrenando y tomando clases con Bruce. Si Bruce no hubiese tenido con qué respaldar lo que decía, lo hubiera matado a palos, le hubiera dado una paliza, o por lo menos le hubiera dado un estate quieto, y años después nos hubiésemos enterado, ¿sí? Que es lo que mostró más o menos lo que quiso retratar Tarantino en la película. Pero eso no pasó, y que descanse en paz Joe Louis también, que murió hace unos años. Hasta el final Joe Louis dijo siempre lo mismo, nunca cambió su versión. Bruce Lee pegaba como un peso pesado y dijo que a él mismo lo había noqueado. O sea, me parece a mí, tratando de ser lo más imparcial posible, me parece que si nos basamos en la evidencia circunstancial que tenemos, que son los testimonios de la gente que conoció a Bruce Lee en persona, todo indica y todo hace que uno se incline hacia la segunda versión, que es que Bruce Lee realmente era un fuera de serie. Ahora sí, vamos a lo nuestro.
¿Qué hubiera pasado si en su momento Bruce se hubiese enfrentado al mejor representante de la familia Gracie? ¿Sí? En aquel momento, cuando Bruce murió, el mejor exponente de la familia Gracie, y si estoy equivocado alguien me va a corregir, era Rolls Gracie, que era hermano mayor de Rickson, y todo el mundo dice que era mejor que Rickson. Imagínense. Era un tipo que además no se quedaba solo con el jiu-jitsu. Viajó por el mundo, aprendió sambo, aprendió otras cosas, ¿sí? Era un tipo muy vivo, muy rápido. Entonces creo, se llevaban 10 años. Rolls Gracie nació en el año 50, es decir, que tenía 10 años menos que Bruce. O sea, que al fallecimiento, a la fecha de la muerte de Bruce, él tenía 22 años. Así que perfectamente podrían haber peleado. Bueno, ¿qué hubiera pasado? En una entrevista, Rener Gracie afirmó que Bruce Lee hubiera perdido porque, ¿qué pasa? El sistema de jiu-jitsu brasilero te lleva al suelo y una vez que te abrazan ya queda anulado prácticamente cualquier tipo de golpe, patada. Y en ese sentido tiene razón, porque es lo más fácil cuando dos personas, tanto si están entrenadas como si no están entrenadas, pelean, lo más probable es que terminen abrazados y vayan al piso. Esto es, en el mayor número de ocasiones, esto es lo que termina pasando. Continuó Rener Gracie diciendo que Bruce hubiese tenido solo una chance de conectar el golpe perfecto o la patada perfecta, ¿sí? Que esa es la chance que él sostiene que tienen los estilistas de golpeo contra un exponente de jiu-jitsu brasilero en una pelea completamente sin reglas, ¿sí? Y tiene razón. Yo estoy de acuerdo con Rener Gracie. Bruce hubiese tenido solo la chance de, o casi únicamente, la chance de conectar un golpe perfecto o una patada perfecta. Pero hay un tema. Si había una persona en la tierra, capaz de conectar ese golpe perfecto o esa patada perfecta, ese era Bruce. Porque no hay nadie, o casi nadie, que tenga la precisión que tenía Bruce Lee, la velocidad que tenía Bruce Lee y la pegada que tenía Bruce Lee para su peso. Entonces yo creo que es muy probable que Bruce sí hubiese podido conectar ese golpe que habría definido la pelea o esa patada que habría definido la pelea. Esto en el caso de que Bruce no conociera el jiu-jitsu. Pero existe otra situación. ¿Qué hubiera pasado si Bruce hubiese tenido la oportunidad de ver el jiu-jitsu en acción y saber contra qué se iba a enfrentar? En ese caso, mi pronóstico sería todavía más optimista. Y yo creo que a los Gracie, al representante del Jiu-Jitsu Gracie, le hubiera resultado casi imposible llevar, esta es mi opinión personal, ¿sí? Pero yo creo que le hubiera resultado casi imposible lograr abrazar a Bruce Lee y llevarlo al piso. Yo creo que, conociendo a Bruce, el planteo de combate del jiu-jitsu brasilero, hubiese evitado, no sé si fácilmente, pero hubiese evitado por completo que lo agarraran y los habría destruido con una mano, con un golpe, con una patada a un área vulnerable, y la cosa habría terminado ahí. Yo sé que esto es el escenario más poco común, es lo menos probable que suceda en una pelea real, pero en el caso de Bruce Lee estamos hablando en el que para mí era un peleador fuera de serie, y yo creo que justamente el punto más fuerte de Bruce Lee era ese primer golpe o esa primer patada. Y en ese caso, en ese escenario, yo le veo todas las chances a Bruce de haber podido noquear al que le pusieran adelante de Jiu-Jitsu, que hubiese tratado de clinchearlo para llevar al piso. Y ya que llegamos hasta acá, vamos a hacernos el planteo. ¿Qué hubiera pasado si Bruce Lee se hubiese enfrentado a Mike Tyson? Bueno, acá sí que se la veo difícil a Bruce, porque estamos hablando de un peleador diferente y que en casi todos los terrenos tiene la ventaja.
Acá se la veo complicada a Bruce porque Tyson es como el peleador inverso, es un peso pesado que tiene la velocidad de un peso pluma, o casi, digamos. Y que además tenía una calle tremenda, el peleador arriba del ring, abajo del ring. Yo creo que la única chance que hubiera tenido Bruce contra un Mike Tyson habría sido en el primer cruce. Tendría que haber ido y haber encontrado la garganta, los testículos o los ojos de Mike, y aún así Tyson podría haber aguantado el primer embate, y ahí la tenía muy difícil Bruce. Yo creo sí contra Tyson, tengo que ser honesto, la veo difícil. Le veo una chance, yo a Bruce Lee le veo una chance contra cualquier persona, pero contra Tyson creo que tenía todas las de perder, y la única chance de que Bruce le hubiera ganado a Mike Tyson habría sido de primera, en el primer cruce, cerrar la distancia y encontrar, como te digo, alguna de sus áreas vulnerables, entrar con un golpe perfecto. Pero si no lo hubiera definido ahí, ya después de ahí lo veo a Tyson ganador en todos los escenarios, por su mayor contextura, por la potencia descomunal que tiene Tyson hasta el día de hoy, por su velocidad y por su juego de piernas y de cintura, ¿sí? Espero haber aportado un poquito de claridad al tema. Siempre es mi opinión, pero trato de basarme en los hechos que conocemos y desde una perspectiva lógica. Y si llegaste hasta el final del video, te voy a premiar dejándote algo que muy probablemente no hayas visto, que es un testimonio de dos personas que trabajaron en el set de Operación Dragón y que atestiguaron uno de los tantos desafíos que tuvo Bruce Lee durante el rodaje de la película y que cuentan qué pasó. Así que bueno, te agradezco mucho, espero que el video te haya gustado y te dejo con este video para que vos escuches de primera mano el testimonio de estas personas. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Anything I'm faster than you are. Bruce says, okay, if you're betting me, let me help you out. Just draw a circle on the ground. Oh yeah, I didn't bet. Remember, you draw a circle on the ground. Yeah. He says, I'm gonna let you hit me 3 times. No. If you push me out of the ring, I lose. But I'm gonna hit you back 1 time. So the kid did, right? Yeah. Of course, he never pushed Bruce out of the ring. And then Bruce says, okay, my turn. So tell the kid, he says, I am going to hit you right here. He said, ready? And the kid says, what do you mean ready? Before he said anything, his teeth stopped falling out of the mouth.